Hola, buenos días. ¿En la casa nos escuchan bien? Sí, se escucha bien. ¿Sí? ¿No? Alguien hable desde la casa, por favor. Hola, profe, sí, se escucha. Nadie nos escucha en la casa. Sí, se escucha, Vale. profe. Nosotros no escuchamos su respuesta. No vamos a ver nunca si nos escucha. Nosotros tenemos audio acá, entonces quizás nosotros no lo escuchamos a ellos de vuelta. Digan algo desde la casa, hablen, canten, lo que sea. Hola, profe. ¿Se escucha? A ver. Siento- Si nos escuchan, escriban en el chat, por favor. Nosotros no escuchamos nada acá. Ya entendimos. Voy a bloquear el chat. Voy a bloquear el chat. Ya, gracias. Pero nosotros no escuchamos. Vamos mal. Tendremos apagados los parlantes por un momento. ¿Ya lo probamos? Ya. Ya bueno, por una de las pocas veces en la historia vamos para el chat abierto entonces. Ya, y vamos a retomar donde estábamos. Ya. ¿Alguien que haya quedado con alguna duda de las clases anteriores? Porque sorprendentemente, a pesar de que he llegado tarde todos los días, esta es la sección de las tres que va más avanzada. Entonces, no quiero que nadie se quede atrás con alguna duda o consulta. A ver, hablen desde la casa de nuevo. Hola. Ya, ahora sí. Hola. Hola. Ya, ahora sí escuchamos. Bloqueo el chat. Ya, listo. Nadie tiene una consulta. Eso espero sea bueno. Entonces, nosotros nos habíamos quedado en qué costos debería incluir en un activo de largo plazo, por ejemplo, una propiedad planta de equipo. Digamos que tanto las propiedades planta de equipo, tanto las propiedades de inversión o los activos intangibles van a contener exactamente el mismo valor inicial o van a incluir exactamente los mismos ítems. Entonces, por ejemplo, nosotros dijimos harto, mira, yo voy a tener una plantación, por ejemplo, de conchitoro que la va a depreciar durante tanto tiempo y que la trata como una propiedad planta de equipo, similar a lo que podía hacer, por ejemplo, el zoológico de Johannesburgo en Sudáfrica, aunque no los clasificaras como propiedades planta de equipo, los animales sí los depreciaba y calculaba eventualmente el deterioro que hubiese ocurrido. Entonces, dentro de eso, nosotros vamos a incluir, para saber en qué momento queda listo el activo, todos los costos hasta que esté listo. El que esté listo no es tan fácil. Es fácil cuando tú dices, oye, yo compré un auto y listo, ¿cierto? Es más complejo cuando tú construyes tus propios activos, tus activos tangibles, perdón, propiedades, planta de equipo. Más complejo todavía cuando tienes un activo intangible. Entonces, seguro que debe ser activado o capitalizado en el valor inicial del activo, el precio que haya pagado, pero al contado. Por ejemplo, si yo compro una máquina y el proveedor me dice, oye, podrías pagar en 30, 60, 90 días, bueno, si pago a 0 días el mismo precio, no.
te van a cobrar intereses. Esos intereses no son necesarios para que la máquina quede operativa o quede lista o esté puesta en marcha, por lo tanto, esos intereses van a ser un gasto financiero. Fíjense que tiene que ver con otro tipo de actividad, tengo que meterme con otro gerente. El gerente de finanzas podría haber dicho, oye, no nos financiemos con este proveedor, financiémonos con capital propio, con la caja que tenemos, etcétera. Podría ser de otra forma. O encontré un préstamo más barato que el proveedor, etcétera. Entonces, en ese financiamiento de cuándo pagar, no tiene que ver el que adquiere la máquina, digamos, ese departamento de inversión o ese gerente de adquisiciones que escogió ese tipo de máquina. Entonces, todo lo que haya tenido que pagar ahí. Eso incluye, por ejemplo, el precio que le pagué al proveedor, y eso ya genera una diferencia. Normalmente, tú podrías comprar con dos términos internacionales de comercio, los Incoterms, con FOB y con CIF. FOB significa Free on Board, CIF significa Cost, Insurance and Freight. Entonces, cuando uno está, voy a salirme un poco de esto, cuando uno está escogiendo con qué término internacional de negociación comprar, depende de quién quiere que pague el costo. Entonces, fíjense. Esta funciona perfecto. No sé cómo pixeles. Ah, no, ahí está. Sí. Acá se ve mejor. Vamos a intentar. Ahí. Fíjense. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos que, desde que el proveedor de cualquier producto, esto lo debieron haber visto en inventario en el curso anterior, de cualquier producto incurre en el costo hasta que sale de la fábrica, exiting warehouse va a ser uno de los Incoterms. El más típico es que él incurra todos los costos hasta dejarlo puesto encima del barco, free on board. ¿Sí? Después de eso, si se hunde el barco, lo que hay que pagar el barco, lo que hay que devolver, esto funciona también por un avión, obviamente. Todo lo que sea transporte, los seguros de transporte, el desembarco en el aeropuerto, en el otro puerto, etcétera, es costo del cliente. Si no, el otro muy típico es SIF. Entonces, el SIF, ¿qué dice fundamentalmente? Que el proveedor paga el costo, paga el seguro y paga el flete. Entonces, él se hace responsable hasta bajarlo, por ejemplo, en San Antonio o Valparaíso. Y de ahí en adelante, todos los costos son de la empresa que está adquiriendo, en este caso, una propiedad planta de equipo. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que independiente de que los pague el cliente, el comprador, digamos, o los pague el proveedor, el vendedor, igual en todos los casos necesito costo inclusive más allá, porque si tú quieres una máquina puesta en tu oficina acá, no te sirve en Valparaíso. Entonces, el Incoterm, que típicamente uno cree que es más complejo, da exactamente lo mismo. En el fondo, la decisión económica aquí es simple. Si tú pagas más en total cuando tú compras FOB y tú pagas el seguro y tú pagas el flete, entonces mejor compras SIF, que el proveedor pague todo. Eso pasa fundamentalmente porque, por ejemplo, tú trajiste una máquina que ocupa un tercio de un container y no tengo nada más que llenar. En cambio, el proveedor tiene 10.000 pedidos tuyos y de otras personas y entonces puede llenar el container. Entonces es probable que haya economías de escala para alguno de los dos. Entonces, no, yo tengo una compañía segura ahora mejor o mi volumen es mejor que el del proveedor, entonces te conviene comprar FOB y pagar tú el seguro y el flete. Si no, que el proveedor pague todo y te vende SIF. ¿Se entiende? Independiente de quién lo pague, todos los costos de flete y de seguro son necesarios para traer el producto hasta el puerto. Y todavía no funciona, así que inclusive hay costos más allá del desembarco en el puerto que tengo que pagar. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que más allá de eso, tú tendrías que descargar, por ejemplo, la máquina en el puerto. Entonces tú vas a decir, mira, la máquina la acepto al tiro o no. Esto es como que compren un electrodoméstico en la casa. Llega. ¿Hacen algo más aparte de recibirlo? ¿Qué creen?
¿Alguien haría algo para certificar que esté bueno? Lo pruebo. Listo. Entonces es probable que tú digas, oye, no lo descargo y ya, sino que entre medio voy a tener que hacer una prueba, porque es necesario para que funcione hacer todos los estudios. Mientras más específico sea el activo que están adquiriendo, más voy a tener en costos de prueba, en el fondo, de inspección. Oye, voy a revisar, quizás si tú compraste una cantidad grande, no las voy a revisar todas, pero voy a revisar algunas para suponer que el lote completo está bueno. Entonces, todos esos costos de puesta en marcha. Como interné un producto, es probable que hayan costos de impuesto aduanero. Entonces, eso va a ser una diferencia porque el impuesto aduanero no es recuperable. En cambio, sí hay impuestos recuperables. ¿Qué impuestos recuperables hay? Por un punto premio. El IVA. Ya, un punto premio cada uno. ¿Qué otra cosa hay recuperable? Por otro punto premio. Aquí acuérdense de prender los micrófonos. ¿Nadie se acuerda del curso pasado? ¿Habrá otro pago que hace la empresa que puede recuperar de los impuestos? ¿El PPM o no? PPM, otro punto premio, ¿cierto? Realmente no es un impuesto, es un pago provisional mensual, eso significa PPM, pero lo puedo recuperar si es que la empresa no tiene que pagar tanto impuesto o tuvo pérdida, etc. Entonces, en el activo voy a incluir todo lo que sean impuestos específicos, impuestos de importación, de aduana, royalty, etcétera. Todo eso porque no lo voy a recuperar, no es un activo distinto. En cambio, fíjense que el IVA que queda a favor de la empresa, el crédito fiscal, lo recupera en el próximo mes, máximo en el próximo año, por eso que es un activo corriente. La propiedad, planta y equipo no la recupero su inversión en un año, la recupero en varios años, que fue lo que discutíamos en la clase pasada, y por eso es un activo no corriente. Por eso debo separar las clases de activos. Entonces, si yo compro una máquina con IVA, debo tener la neta de IVA incluida en el balance. ¿Sí? ¿Profe? Ajá. Una pregunta, es que no sé si soy yo o también mis otros compañeros, pero yo no veo nada del PPT, así muy borroso. Sí, yo también estaba pensando eso, que se ve como súper mal. A mí también Sí. me pasa lo mismo. Y ahora ven mejor. Es Miren, como si fuera un problema de conexión, como si ya no sé. yo creo que eso. Entonces, yo creo que ahí lo mejor es el problema. Aquí nosotros vemos bien. Entonces, lo mejor es que vayan a Webcurso y abran el PDF ustedes mismos y lo tengan en su computador. Si en el fondo yo estoy siguiendo eso mismo, ¿no? ¿Entiendes? Es más simple, porque quizás es un problema de conexión de ustedes, de nosotros, difícil de determinar. ¿Sí? Entonces, vamos a agregar todos esos costos. Si eventualmente el proveedor te hace un descuento por algún activo, por ejemplo, por pronto pago, por ejemplo, una rebaja por volumen o algún otro tipo de descuento, ese descuento se va a reducir del valor inicial que va a tener ese activo. ¿Sí? Entonces, además de eso, debiese incluir otras cosas. Debiese incluir todos los costos que sean necesarios para dejarlo tal como está. Lo tengo que transportar del puerto hasta acá, lo tengo que descargar en las bodegas, lo tengo que instalar, tengo que llamar una certificación, lo tienen que volver a probar, tengo que hacer habilitación de los terrenos, de las conexiones eléctricas, poner señaléticas para que funcione el activo. Todo eso y recursos incurridos son parte del valor inicial de ese activo. ¿Sí? Además de eso, entonces podrían haber otro tipo de cosas. Si tú lo construyes normalmente, costos de mano de obra. Yo podría pagar honorarios legales para patentarlo, para inscribirlo. Tú podrías necesitar también construcción, entonces todo lo que tenga que ver con trabajadores, no tan solo en la fabricación, sino que en el diseño. Tú tuviste que pagar arquitecto, ingeniero, etcétera. Todos esos costos incurridos deberían ser parte del valor del activo. Qué raro, nosotros vemos bien. Sí, todo lo que sea inspección, certificación, etcétera, y cualquier otro costo que se le ocurra que sea necesario para que la máquina empiece a funcionar.
Simplifiquémoslo a una máquina principalmente. Además, ya después la línea puede ser bastante más gris, porque en el fondo tú dices, oye, ya, yo pedí un préstamo para construir esto. Y entonces digo, mira, construí un edificio y necesito que esto dure 3, 4, 5, 10 años el edificio, pero pedí el préstamo por 20 o por 2, da lo mismo. Entonces tú dices, mira, construyo el edificio por 2 años y después funciona 10 años. Entonces ahí lo que vamos a decir es algo distinto. Es, dado que el activo es de largo plazo y toma harto tiempo en construirlo, los costos de los intereses durante el periodo de construcción se activan. ¿Sí? Entonces tú podrías decir, oye, yo voy a pagar cuotas mensuales durante 5 años, 60 pagos. Bueno, si te demoras 6 meses en construir el activo, los intereses de los primeros 6 meses no son un gasto, son un cargo a la propiedad planta de equipo. Aumentan el valor de la propiedad planta de equipo siempre y cuando sean identificables directamente con esa propiedad planta de equipo. En todos los otros casos, tú vas a decir, no, pues si después cuando el activo ya empieza a funcionar, los otros 54 pagos, los intereses de esos van a ser un gasto directamente al estado de resultados, no parte del valor de la propiedad, planta y equipo. ¿Se entiende? Además Profe, de eso, no caché eso. perdón, de nuevo. No caché lo que acaba de explicar. Como que parte es como costo y lo otro no vale. Ya, voy a dibujar. Tú tienes, aquí empieza, inicia la construcción. En la casa están viendo la pizarra. Sí, profe. Entonces, inicio la construcción. Termino la construcción. Entonces, digamos que esto es el mes 0 en que inicio y termino 6 meses después. Y después, digamos, opero el activo. Entonces, digamos que después de esto dura 10 años ya. Entonces, esto es el mes 126. Entonces, tú dices, para estar construyendo voy a pedir un préstamo. Por 60 meses. Entonces, el préstamo va a generar intereses aquí y va a generar intereses aquí. Los intereses aquí tienen que ver literalmente con el activo que estoy construyendo. Entonces esos intereses son un costo y por lo tanto pasan, voy a saltar hacia atrás, pasan a la propiedad planta de equipo. Por lo tanto van a ir a un estado financiero distinto, van a ir al estado de situación financiera. Aquí ya no tiene que ver nada porque yo la máquina, el edificio, lo que sea, ya lo construí, lo instalé en otra parte y ya funciona. Entonces, en vez de ganar valor como en la fase de construcción, pierde valor por la depreciación. Entonces, aquí los intereses, aquí van a ser un gasto. Y por lo tanto, van a ir al estado de resultado. ¿Se entiende ahí, sí? Sí, perfecto. Entonces, puede ser que esto tome 1 o 2 meses, claro, si dura un día no funciona así, tiene que ser un periodo importante de tiempo. Pero hacer una Esto lo pregunta. Ajá. ¿Ese costo del inicio de construcción va a ir después como anotado en los activos de esa propiedad, planta y equipo? Sí, claro, o sea, Pero hasta el mes 6 nomás, después va a pasar a ser un gasto. claro, Ah, ya, claro. perfecto. Pongámosle números, si ustedes dicen que esto fue 100 y digamos que otros 6 meses del año fueron, no sé, 80, entonces pensando en el asiento quizá, ustedes van a decir propiedad, planta y equipo y al otro lado van a tener el efectivo que pagué, por ejemplo, por los intereses. Entonces, vamos a tener 180. Pero ustedes dicen que 100 fueron a la propiedad, planta y equipo y a gasto por intereses o gasto financiero.
van a tener 80. Y fíjense que esto podría ser, oye, si ustedes en realidad contrataron una persona y no le han pagado, por ejemplo, ya sueldos por pagar 500, materiales que ocuparon para construir, entonces sale de los inventarios 300. Yo ocupé otras máquinas para construir esta máquina, entonces deprecié algo de las máquinas. Entonces podría decir, oye, yo capitalizo todo esto, entonces tengo 1100 acá. ¿Se entiende? Entonces cada uno de esos ítems va a aumentar o va a hacer subir el valor de esa propiedad, planta y equipo. ¿Se entiende? Supongo que sí. Sí, Entonces, gracias. no hay de qué. Entonces, uno dice ya, hay una fase de construcción, pero podrían haber, por eso que vamos hacia como las partidas más complicadas, podría ser que necesitas intereses para construirlo, no lo adquiere. Pero además, por ejemplo, tú podrías tener un escáner médico. Listo, lo instalaste, te dura 10 años y en 10 años se echa a perder. ¿Qué hago con el escáner médico? ¿Qué cosa? Ya. ¿Lo boto a la basura? ¿Qué hago? Esas cosas hay que, no se tiran a la basura, como que o las vendís por parte o algo así, generalmente. Pero no funciona. Es difícil venderla por parte. O sea, habrá algo de chatarra. Pero fíjense que a diferencia de cualquier otro activo, un escáner médico es radioactivo. Por eso no lo puedo botar. Entonces hay algunas clases de activos que tú necesitas desarmarlos, desmantelarlos. Entonces tú podrías tener, por ejemplo, un yacimiento minero y tengo que volver a desarmar todo el campamento y dejar tal como esté y construir una plaza encima. Entonces, tú vas a tener unos costos que se incurren al final de la vida útil del activo, pero que tú sabes desde el principio de la vida útil que hay que incluirlo. ¿Sí? Entonces tú dices, oye, yo en 10 años más voy a tener que gastar 3, 4 millones de pesos en que venga un camión, que desarme el escáner, que se lo lleve, que le haga un tratamiento a los desechos, etcétera. Eso vale 4. Ya. Como vale 4 en 10 años más, vamos a hacer un cálculo, que eso lo vamos a ver en las próximas semanas, y vamos a decir, oye, esto hoy día vale 3,5 o vale 3,200. Entonces el valor presente de eso debería ser incluido dentro de. Y por el otro lado, entonces tú dices, ya, aumento el valor de la propiedad, planta y equipo, y lo que tú vas a tener es una provisión. Una provisión es un pasivo que es, sé el cuánto, no sé el cuándo. Porque nosotros decimos, mira, el escáner va a durar 10 años, pero a los 10 años no va a morir. Lo más probable es que no muera el día que nosotros dijimos. Entonces eso va a ser una diferencia, que tú dices, oye, quizá es a los 11, quizá es a los 9,5, está cerca de eso. Entonces tú sabes cuánto te va a costar desarmarlo, no sabes cuándo va a ocurrir eso. ¿Se entiende? Entonces todas las provisiones son pasivos que tienen un grado de incertidumbre. A diferencia de una cuenta por pagar o yo tengo una factura a 30 días, sé cuánto y sé cuándo. Las provisiones podrían ser el desmantelamiento, podrían ser otras cosas, podrían ser, por ejemplo, las indemnizaciones. Por cada año que trabaje una persona, ¿cómo debería ser la indemnización? Ya, ¿cuánto? Pero si una persona ha trabajado 8 años y la despido, ¿cuánto tengo que pagarle? 8 meses, un mes por año trabajado con un tope de 11. Entonces tú dices ya, cada vez que la persona cumple un año de antigüedad, yo debería aprovisionar un pedacito de eso. Entonces digo, mira, la probabilidad de que yo lo eche por lo que debiese pagarles tanto. Pero tú dices, ¿cuándo la voy a echar? No sé, pero sé cuánto debería pagarle, 8 meses. ¿Se entiende? Hay incertidumbre en el cuándo, no en el cuánto. Si yo no sé ni cuánto, chao, no, eso no es un pasivo. Tengo que saber el cuánto. Si yo sé cuándo, por ejemplo, me demandaron, perdí la demanda, pero no tengo idea cuánto te van a cobrar de multa, no es un pasivo. ¿Entiendes?
En este caso uno piensa en las vacaciones, por ejemplo. Las personas deberían tomarse 3 semanas de vacaciones al menos al año. ¿En qué momento del año se las van a tomar? Ni idea. El cuándo es incierto. ¿Entiendes? Podrían haber otras cosas, promesas así como de pensiones, de estudios para los hijos, otras provisiones que podría tener la empresa. Garantías, provisiones en garantía, que es un concepto de introducción a la contabilidad. Cuando digo, oye, el 2% de mis clientes podría pedir que le repare los productos, que le devuelva la plata, ¿cuánto? No sé. Los puntos de fidelización son una provisión. Oye, cada vez que cargue 1 kilómetro en Copec, yo te voy a dar una milla a la Paz. ¿Cuándo la va a usar? Ni sé. Pero sé que cuando la use, yo se las voy a ir a comprar por contrato a la TAM Airlines por 90 pesos cada una. Listo. Sé cuánto me va a costar, no sé cuándo va a ocurrir. ¿Se entiende? Entonces ocurre lo mismo con cualquier otro tipo de punto de fidelización que tenga la compañía. ¿Sí? Entonces, debo agregarle el valor de ese desmantelamiento y cualquier otro. O sea, si tú tienes que limpiar, si tú tienes que cooperar con otras empresas, típico, tengo que restituirle valor. Yo decía una plaza, pero podría ser a las comunidades, en megaproyectos. Tú tienes que urbanizar, tienes que construir carreteras, tienes que mejorar las calles, la iluminación, etcétera, etcétera, y cualquier otra labor de mitigación. Todos esos costos deberían ir dentro del valor de la propiedad planta de equipo. ¿Sí? Entonces, en el fondo uno dice, mira, ¿qué cosas seguro no deben incluirse dentro del valor inicial? Los intereses que estén después de que esté operativo. Justamente el punto en cuándo está operativo quizás es lo más complejo, pero después de que funcione la máquina no necesito el préstamo. Antes de que funcione sí o sí lo necesito, por eso que se asocia o no. Si yo puedo recuperar el IVA u otro impuesto que pueda recuperar, ahí ya podría ser en otros países, otra legislación, entonces no lo incluye. Típicamente, y este es como ejemplo clásico que lo ponemos en todas las evaluaciones y después como que uno falla generalmente, uno dice, mira, lo que vamos a tener es que yo tengo una máquina tan específica que tengo que capacitar a los trabajadores para que puedan ocupar la máquina. ¿La capacitación que le paga a los trabajadores debería incluirla en el activo o no? ¿Por qué? No, ¿por qué? Porque pueden renunciar. ¿Y qué implica que puedan renunciar? Que esa plata no necesariamente, la plata que usé en la capacitación no necesariamente se fue a la propia planta de equipo. Ya es cierto, se fue a la persona. ¿Y la persona es un activo de la empresa o no? No, porque no se No. puede controlar. No al menos en el sentido financiero. Obviamente el capital humano es probablemente lo más importante para la empresa, pero no en el sentido contable. Entonces, como no tengo control, la capacitación siempre debiese ser un gasto. ¿Entiendes? Eso hace una diferencia significativa. Entonces, todo lo que tenga que ver con capacitación o cualquier otro costo de entrenar al trabajador va a ser distinto. ¿Sí? Entonces, ahí uno dice, oye, depende de, a una persona seguro que no, pero ¿qué pasa si tú tienes un perro lazarillo y tú lo entrenas? ¿El costo de entrenamiento podría ser parte del valor del activo o no? Sí, ¿por qué? Porque es controlable. Es cierto. Entonces, probablemente si tú tienes animales entrenados y esos animales entrenados valen más que un animal no entrenado, o sea, te genera beneficio económico y tengo el control, es probable que tú puedas activar eso. ¿Sí? Entonces, si tú tienes un encantador de perros, bueno, quizá el costo del encantador de perros sea parte del valor del activo. ¿Sí? En el caso de los terrenos, todo lo que sea habilitación, servidumbre, reja, iluminación, pavimentación, señalética, debiese no incluirse dentro del valor del terreno, por una razón. El terreno en el tiempo no se deprecia. Es poco probable que encontremos un terreno que se deprecie. ¿Por qué? Porque tú dices, mira, si tú tienes un terreno agrícola, que es el clásico ejemplo que uno cree que se deprecia. Oye, es que yo planté pinos y el pino es tan invasivo que secó el terreno. Entonces ya no puedo plantar. ¿Qué puedo hacer? Construir.
Construir, listo. El terreno nunca pierde el valor de generar beneficio económico. ¿Se entiende? Entonces, eso hace una diferencia con que el resto de los activos, generalmente tú dices el computador, la máquina, el edificio, etcétera, pierde la capacidad de generar beneficio económico en el tiempo y se deprecia. Entonces, el terreno no pierde valor, pero si tú tienes una reja, ¿pierde valor en el tiempo? Sí. Por eso nosotros mostramos un ítem que dice mejora sobre bienes arrendados. Por eso que el terreno es una categoría de cualquier otro accesorio que yo pueda incluir sobre el terreno, porque el resto de los activos pierde valor, el terreno no pierde valor. ¿Se entiende? ¿Es claro para todas y todos? Supongo que Sí. perfecto. Entonces, si una propiedad planta de equipo, por ejemplo, tú tienes un terreno y debajo del terreno encuentro petróleo. ¿El petróleo es parte del valor del terreno o no? No, No, ¿por qué? porque cuando cuando uno compra el terreno, probablemente no sabía que estaba ahí. ¿Y si sabía? O en el momento que sé, quizá al principio no, pero justamente en el momento que sé. Claro, ahí Hay el una terreno diferencia. probablemente subiría de precio, ¿no? Ya, eso queremos decir. Pero fíjense que hay una diferencia, por eso que uno debería separar esto. Ya los recursos naturales como el petróleo, los yacimientos mineros, cupríferos, gasíferos, carboníferos, lo que sea, todos tienen un problema en la contabilización. Porque digo, mira, hice un sondaje de 100 metros hacia abajo y hay 500 toneladas métricas de cobre. Podría haber más cobre abajo, pero hay una parte que es inexplorable. Entonces, probar que existen esos yacimientos, que tú tienes esa reserva, es sumamente complicado. Por eso que los recursos naturales todavía son un desafío para la contabilidad. Lo que sí tú dices, mira, yo tengo las instalaciones, tengo el túnel minero, tengo todo construido, todo, ya. Eso se va a depreciar, ¿hasta cuánto? Hasta que se acabe lo que estoy sacando. Hasta... Ya, buen punto. Y ese valor residual dijimos en la clase anterior que era algo. Cuando tú tienes un yacimiento, digamos petrolero nomás, y se seca, ¿cuánto vale? Nada, listo. Eso hace una diferencia. ¿Se acuerdan que en la clase pasada nosotros dijimos computadores? Yo debo separar el software del hardware, porque el hardware se deprecia hasta algo, el software se amortiza hasta nada. Bueno, lo mismo pasa con los recursos naturales que podrían estar sobre un terreno, perdón. Tú tienes que oro, cobre, salitre, litio, lo que sea, y eso se va a agotar hasta cero. En la propiedad planta de equipo muy probablemente no se deprecia hasta cero. Por eso debería separarlo aquí. ¿Sí? Especialmente al menos, y eso depende de la regulación de cada país en el mundo, pero cuando uno piensa en Chile, tú tienes el derecho o la pertenencia minera sobre esos recursos. Entonces, tú tienes como una concesión para explotarlo, pero los recursos naturales por ley siempre son del Estado de Chile. Entonces, tú decir, es un activo intangible, por eso que quizás los recursos naturales tienen una característica de los activos intangibles, se desgastan hasta cero, se agotan o se amortizan. Pero los puedo tocar, tienen otra característica de propiedades planta de equipo y por eso quedan entre medio. ¿Se entiende? Entonces, una razón para separar todas esas clases de activos. Esencialmente que tú tengas un activo que es depreciable y otro activo que no es depreciable. Entonces, tú compras un edificio, listo, debo separar sí o sí cuánto costó el terreno del edificio de cuánto costó la construcción del edificio. ¿Sí? Entonces, además de eso, uno dice, mira, dentro de los costos que debería incluir inicialmente, tú deberías estar asignando los distintos activos. Entonces, pongámosle número. Consideremos esto. Tú compraste una fábrica que está sobre un terreno y que tiene maquinaria productiva dentro y eso costó 5 millones de euros.
Si yo hubiese comprado separado en el mercado, me hubiera costado 3 millones el terreno, 1.800.000 la construcción y 1.200.000 las máquinas. Entonces uno dice, mira, si yo lo compro es 3, 4,8, 6. Si yo compro todo por separado es 6. Como compré todo junto, me hicieron un descuento y lo compré por 5. Entonces, ¿cuánto de esos 5 debiese asignar a cada uno de los distintos activos? Nótense que obviamente esos activos tienen vías útiles totalmente distintas. ¿Cómo le asigno el precio? Proporcionalmente, ¿no? Eso, listo. Entonces vamos a decir lo siguiente. De los 6 que hubiese pagado, el terreno vale la mitad. La construcción vale el 30% y las máquinas valen el 20%, que es 1.200.000 sobre 6 o 1.800.000 sobre 6 o 3 sobre 6. ¿Sí? Entonces, como yo pagué 5 millones, la mitad de los 5 millones se lo asigno al terreno, 2,5 millones. Como yo pagué acá 5 millones, el 30%, 1,5 se lo asigno a la construcción y el restante 20% se lo asigno a las máquinas. ¿Entiendes? Y entonces el terreno de nuevo no se deprecia, la construcción se deprecia por 40 años y las máquinas se deprecian por 10. Si yo hubiese juntado todo así como en el activo fábrica, sería cualquier cosa. Y en realidad sería información de poca calidad para la empresa. Una pregunta, Ujú. pero no debería poner o sea, cuando anote mi terreno como un activo, no debería poner lo que vale realmente sin el descuento que me hicieron. Y abajo Pero, poner como un ingreso por descuento. es cierto, pero miren, si yo retrocedo en todas las láminas, nunca dije el valor razonable. Dijimos el costo inicial. Por eso no decimos el valor razonable inicial, porque solo hay un valor razonable, no hay un inicial y un final, que eso cambia en el tiempo, es distinto. Entonces, inicialmente todos los activos se reconocen al costo, no al valor razonable. Entonces, si a ti te costó 5 el conjunto y no 6, debiese reconocerlo como 5 y eso repartirlo entre lo que sea proporcionalmente. Y si lo compro y lo quiero vender al tiro, lo que me va a ingresar extra, ¿cómo lo anoto? Como una ganancia. O sea, es que si tú lo compras y lo quieres vender al tiro, tengo varias opciones. Primero, podría ser una operación descontinuada, como veíamos en la clase anterior. Segundo, si tú lo compraste para vender la fábrica, entonces para ti un inventario. Entonces, cuando lo venda, voy a poner cargo efectivo, cuenta por cobrar, abono ingreso y cargo costos de explotación y abono inventario. Ya, ¿Sí? perfecto, gracias. Ujú. Entonces, porque fíjense que en el espíritu tú no quieres venderlo, por eso que una propiedad planta de equipo, por eso ya lo discutimos mayoritariamente en la clase anterior. Pero si tú lo vendieras como una propiedad planta de equipo extrañamente, entonces tú abonarías 6 millones, perdón, cargarías 6 millones de efectivo, abonarías 5 millones de PPE y tendría ganancia por venta de PPE por 1 millón también. O sea, eso podría pasar. Creo que no el espíritu de esto, pero podría pasar. ¿Sí? Entonces, por eso lo que decía, los mejoramientos, las mejoras sobre los terrenos arrendados debiesen estar separadas de eso. Entonces, pongámosle número a un ejemplo de adquisición. Digamos lo siguiente. Un proveedor coreano vende una máquina de helados bajo free on board. Entonces, ¿hasta qué parte paga el proveedor? ¿Hasta qué parte de la transacción? Hasta que se sube la compra al flete. Eso, hasta que suba el barco. ¿Qué parte del barco? No sé, después en el electivo de derecho lo van a ver mucho más y entonces ahí inclusive el fiscal le puede decir, oye, justamente si se cae el container y pega en el borde del barco y se va al mar es culpa tuya o del proveedor, ya la parte legal. Pero digamos que arriba del barco ya el proveedor se desliga. Entonces te dice, mira, eso va a costar $23.800 IVA incluido. Tiene que incurrir en gastos de transporte de $3.000, seguros de $1.000 y gastos de internación y de aduana por $3.500. Llegada a la fábrica, la máquina requiere un técnico especializado que le instale y la pruebe, cobrando $2.500. Además, para operar la máquina de helado, 10 empleados son enviados a una capacitación con un costo de $300 cada uno.
todos los gastos después de la compra al proveedor coreano no tienen IVA incluido. ¿Cuánto debiese ser el costo inicial de la máquina? Entonces, los 23.800 que pagué por la máquina, ¿incluyo todo en el valor de la máquina? No, se saca el No, IVA. sí, porque... De nuevo, perdón. No se incluye todo el valor porque una parte de esto es IVA, ¿o no? Ya, listo. ¿Cómo separo el IVA de la transacción entonces? Dividiendo por 1,19. Perfecto. Dividiendo por 1.19. Nunca multiplicando por 0.81. Eso es un error fatal. Después entonces, esos 3.000 de transporte, ¿lo incluyo o no lo incluyo? Sí, Sí, listo. Los 1.000 de los seguros, ¿lo incluyo o no? Sí, Sí. También. Los gastos de internación en la aduana, ¿lo incluyo o no? Sí, también. Sí, listo. Los honorarios que me cobraron por instalarlo y probarlo, ¿lo incluyo o no? sí, Sí, listo. La capacitación de los trabajadores, ¿lo incluyo o no lo incluyo? no. No. No, listo. No. Entonces ahí tenemos el valor. Le quito el IVA, me da 20.000. Los otros costos me dan 7.500. La instalación me da 2.500, la máquina vale 3. ¿Se entiende? Trascendamos del asiento, pero si no, el IVA crédito fiscal sería la diferencia de los 3.800, ¿sí? Y la capacitación hubiera sido por 3.000 si no me equivoco, 10 por 300. ¿Sí? Aquí lo hice. Listo. Pensemos en construir el activo. Este lo comprábamos, ahora va a ser más largo aliento. Una firma ha solicitado un préstamo de 800.000 libras esterlinas a una tasa de interés de 0,6% mensual pagadero dentro de un año. Mismo tiempo que tomará construir una fábrica con los siguientes costos. Los materiales son 300.000. La mano de obra son 190.000. Los costos indirectos como electricidad, depreciación, supervisión, etcétera, son 160.000. Los costos de instalación y de impuestos específicos, prediales, de estudio, etcétera, 50.000 libras esterlinas. Las 100.000 libras esterlinas restantes son requeridas para cualquier imprevisto de la construcción y no serán destinadas para ninguna otra actividad distinta de la construcción de la fábrica. Se estima que dentro de 8 años la planta deberá ser desmantelada con costos de 15.000 en valor presente y la fábrica será emplazada en un terreno que será comprado con fondos propios por 150. El terreno ha requerido de ciertos ajustes estipulados por la alta gerencia para la operación perfecta con un valor de 39.000. Entre ellos, eliminar los desperdicios sobre él y aplanar los desniveles del mismo. ¿Cuáles serían los registros contables para esta construcción de la planta? Entonces, dentro del valor de la planta, ¿qué incluyo? ¿Incluyo los materiales? Sí. ¿Incluye la mano de obra? Sí. Sí. ¿Incluyo los costos indirectos? Sí. Listo. ¿Incluyo los costos de instalación y los impuestos específicos? Sí. ¿Por qué? Porque no podría construir la planta sin esto. Listo. Cuando tengan la duda deben consultarse eso. ¿Puedo dejarla funcionando sin requerir esto? No, entonces parte de. ¿El impuesto específico particularmente lo puedo recuperar? No, es necesario para construir la fábrica, entonces es parte del valor de la fábrica. ¿Sí? Entonces, después te dice, mira, si yo sumo, voy en 300, 490, 650, 700. Ocupé 700, pero pedí 800. Es aquí el problema. Los intereses que voy a generar por construir la planta durante un año, ¿son parte del valor de la fábrica o no? Sí. ¿Todos de acuerdo? Porque justamente pedí el préstamo por el mismo plazo que me demoró en construir. O sea, ni siquiera tiene el problema que el préstamo dure más o menos que la construcción de la planta. Más simple. Aquí tu problema. Yo me gasté 700, pero pedí 800. Devengo los intereses sobre 700 o sobre 800. ¿Por qué? Micrófono, por favor. Sobre 800. ¿Por qué?
porque no ha devuelto los 700, entonces al banco no le importa si los usó o no, según yo. Ah, por eso, podría ser que yo diga, oye, los intereses de 700 los llevo a la propia planta de equipo, los intereses de 100 son un gasto para la empresa. Porque fíjense que uno dice, oye, yo voy a gastar 700 en presupuesto, pero ustedes quizás pedirían justo 700 si saben que van a gastar 700. No, ¿por qué no? Eso, como que uno quiere tener un colchoncito. La empresa no quiere estar al ras, entonces no quiere arriesgarse a que, oye, como nos faltaron 5 libras esterlinas, no pudimos terminar de construir y va a ser un desastre. Que eso puede pasar. Entonces, en el fondo, tú como que dejaste el tejo pasado y pediste 800 sabiendo que era 700. Por lo tanto, sale 710, 720, lo que sea. Igual tengo este delta para no dejar de construir la fábrica. Entonces, aquí tú dices, ya, podría ser que sobre los 700 el costo y los 100 son un extra, no tienen que ver directamente. Si se quieren imaginar el balance, miren, imagínense el estado de situación financiera. ¿Sí? Tengo un préstamo acá que vale 800, ¿ya? Y después tendrá cualquier cosa hacia abajo. Al otro lado, este es el pasivo. En los activos, ¿qué tengo? Tengo una propiedad planta de equipo que vale 700 libras esterlinas. Y esto para que cuadre, ¿a dónde está el resto de la plata? Eso sería un pasivo, no. El banco me pagó 800, yo ocupé 700 en construir. ¿Dónde están los otros 100? La caja, listo. Entonces fíjense que en efectivo yo voy a tener 100.000 libras esterlinas. Entonces yo no ocupé todos los 800 para construir, ahí puede ser la duda que quede. Obviamente hemos ido moviendo la línea cada vez más borrosa en algo más complejo. Entonces tú dices, oye, pero lo que realmente está asociado con la propiedad planta de equipo es 700, lo otro podría ser 100. Ahí les diría que en la práctica no hay una sola solución. Depende mucho en cómo haya definido su política contable la empresa que construye el activo. Tenía que dejarse una provisión como por el desmantelamiento, ¿eso no se incluiría también en la propia planta de equipo? Claro, pero la provisión aumentaría el valor de la propiedad planta de equipo y al otro lado un pasivo, pero que no sería asociado al préstamo. Sería la provisión. Claro, tal cual. Así como no sé, tengo que desarmarlo por 20.000, bueno, que después en todo caso dice por 15, entonces va a aumentar por 15 y al otro lado provisión por desmantelamiento que el pasivo por otros 15. ¿Sí? Entonces, ahí insisto que quizás las dos respuestas podrían estar buenas dependiendo cómo uno las justificara. Después te dice, mira, tengo que desmantelar el activo, ¿le agrego esos 15 o no? Sí, listo. Tengo un terreno que compré por 150, ¿lo junto o lo separo? Lo separo, listo. El terreno debe ser habilitado por 39, ¿lo incluyo en el valor del terreno o no? Sí, porque es necesario para dejarlo en las condiciones deseadas por la gerencia. Ante la duda hagan eso. ¿Es necesario? Sí, entonces parte del activo. ¿No es necesario? Es un gasto. ¿Sí? Entonces diríamos, mira, el terreno tiene los 150 más los 39, los intereses que iba a devengar si es que alguien adoptó la idea de los 700 porque el otro es lo que pusimos acá, entonces son 12 meses al 0,6 por 750.400. Entonces tendría todos los 700 de acá, más los 15, más los 50.400 y todo va a la propiedad planta de equipo. ¿Se entiende? A diferencia quizás de lo que hubiesen hecho en contabilidad 1, que hubiera sido todo gasto a los intereses, gasto por intereses, digamos, al DEF. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿No?
Entonces, y esto lo vamos a ver más con matemáticas financieras, pero fíjense esto. Tú dices que hoy debería desembolsar 15.000 libras esterlinas. En 8 años más deberé desembolsar más o menos que 15. Más. ¿Ya? Entonces esto va a pasar. Solamente quiero introducir la noción de matemáticas financieras. Si esto es 15 ahora, en 8 años quizás es 20. Por lo tanto, lo que es 15 ahora se tiene que transformar en 20. Va a subir, digamos, creo que le puse 90 por mes. Ya. Si aumenta de valor el pasivo y el activo no cambia de valor, ese aumento en el pasivo, ¿cómo debería ser tratado? Por un punto premio. Un Solo gasto. imagínense la ecuación contable. El activo no cambia, pero aumenta el pasivo. Por lo tanto, va a bajar el patrimonio. ¿Cuál debería ser el tratamiento contable de eso? Sería un gasto, un punto premio. Es cierto. Profe, Por lo eso, había dicho, perdón, ¿qué cosa? que había dicho como hace, no sé, 2 minutos que era un gasto. No, parece que no Un escucho. punto premio también. No hay problema. No escuchamos acá, perdón, yo no escuché, pero otro punto premio. Entonces, fíjense que la definición de gasto control anterior es que una disminución del activo o un aumento del pasivo que no se explica por un retiro de los accionistas. Definición del gasto. Entonces, eso va a pasar. Un mes sube 90, después sube 120, 130, 200, 500, hasta llegar a 20.000 dentro de 8 años. ¿Entiendes? Entonces, eso sigue un proceso que después nosotros vamos a llamar que es traer a valor presente. Entonces, dentro de tus activos de propiedad, planta y equipos vas a tener los que son depreciables y los que no son depreciables. Los que no son depreciables es fundamentalmente el terreno porque tiene una vida útil indefinida, eso no es infinita. El terreno no va a durar para siempre. Lo que pasa es que no sabemos hasta cuándo va a durar, que es distinto. ¿Sí? Todo el resto de los activos son depreciables. Su vida útil es algo que conocemos. Su vida útil económica. Por eso uno dice, oye, más o menos a mí me va a servir tanto tiempo. ¿Por qué? Porque la empresa tiende a reemplazar todos los computadores cada tanto tiempo. Si el computador no va a desaparecer en el aire, no es su vida útil real, digamos, es mientras el tiempo te vaya a generar beneficios económicos o el tiempo durante el cual te vaya a generar beneficios económicos. ¿Sí? Entonces, decíamos recién, normalmente cuando uno dice, oye, los terrenos jamás se deprecian, alguien dice, no, pero los terrenos agrícolas es que no puedo plantar más, las paltas que absorben demasiada agua y después ya no te dejan hacer nada. Es cierto, pero siempre podría construir un edificio. ¿Sí? Después, uno dice, mira, los cementerios. Aquí ya esto va a algo más complejo. El terreno del cementerio, ¿qué clase de activo será para el cementerio, para la empresa? Por un punto premio. Propiedad, planta y equipo. ¿Por qué? Porque está trabajando con la tierra del terreno. O sea, cada como tumba está en el terreno. Entonces, estoy ocupando el terreno para hacer mi operación. Más o menos, pero yo ¿qué hago con un pedazo, con la tumba, digamos? Como se Lo arrienda. vendo. como se- En un ¿Se servicio. arrienda? Ya, entonces fíjense, si se arrienda y es un terreno o un edificio, va a ser lo que la próxima semana vamos a definir como una propiedad de inversión. Así que no sería una propiedad planta de equipo. La propiedad planta de equipo es un activo de largo plazo que está para fines productivos y o administrativos. Entonces tú no estás produciendo y no estás administrando, se la está arrendando un tercero. Probablemente los espacios comunes de un cementerio parque, por ejemplo, serían una propiedad planta de equipo con seguridad. Pero si yo te arriendo la tumba por X cantidad de tiempo y hay un contrato ahí, entonces eso es una propiedad de inversión. Si no te la arriendo, ¿qué otra cosa podría hacer con la tumba? Venderla. Venderla. ¿Y qué clase de activo será ahí? Inventario. Eso es. ¿Se entiende? Entonces ahí nosotros, de hecho, en Webcurso van a tener los estados financieros de un fondo de inversión que se dedica ahí, si no me equivoco, el Cementerio Parque de la Florida, y ahí uno dice, oye, mira, podría tener esto, los que clasifican son inventarios, los que tenemos para vender, los otros son para arrendar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí?
Entonces los cementerios tampoco se deprecian. Uno diría, no, es que se te va acabando el espacio físico, pero lo vendo o se lo arriendo, no se me acaba, sigue pagando. Si no paga, entonces lo saco. ¿Se entiende? Así que no se deprecian los cementerios. Y los basurales es nuestro otro caso. Uno dice, mira, tengo un terreno, pero ese terreno se puede agotar. ¿Puedo echar infinita basura a ese basural? No. Entonces ahí sí tiene una cantidad para que se agote en el fondo. Y entonces tú dices, oye, si yo tengo 500.000 toneladas métricas, quizá ese es uno de los terrenos que uno sí debería depreciar. ¿Entiendes? Entonces tú podrías decir, oye, ese terreno después de ser basural no puede ser nada más, no puedo construir, si pierde la capacidad de generar beneficio económico. Si es que el terreno es tuyo, si el terreno es una concesión que te dio el Estado para hacer el basural, entonces es un activo intangible. No el terreno no es el tuyo, sino que tú tienes el derecho a hacer un negocio en, no es el terreno. ¿Sí? Entonces quizás estos son como los típicos casos que uno piensa que un terreno extrañamente podría ser depreciado. Si no, en general, el terreno no se deprecia. ¿Sí? Entonces, la depreciación normalmente es lo que queremos ver como el desgaste del activo. El activo cada vez puede generar menos capacidad o menos beneficio económico, entonces va perdiendo esa capacidad. Ese desgaste se va a llamar de distintas formas para distintos activos, pero es lo que normalmente nosotros vamos a decir como esa depreciación. En el fondo tú dices, oye, yo compré esta máquina por 1.000.000 que dura 5 años, lo que tú vas a tratar de asignar es ese millón a través de los 5 años. Entonces lo vas a distribuir a través de la depreciación. El cómo consumo los beneficios quizás no es lineal. Probablemente uno en introducción a la cuenta hizo algo de ese cálculo y dijo, oye, dividámoslo por los años. Pero piensen más allá. Por ejemplo, compran un iPhone. ¿En qué momento del tiempo se deprecia más el iPhone? Cuando sale otro. Cuando sale otro, por la obsolescencia. Entonces uno dice, oye, al principio quizás se deprecia mucho más rápido que cuando ya sale el otro, ya la novedad se agotó, pero tiene un valor en uso. Entonces tú dices, oye, mientras sirva para llamar, para seguir haciendo otras cosas, quizás 3, 5 años hay un valor distinto. Entonces puede ser que no se consuman esos beneficios lineales. Entonces en algunos casos la depreciación lineal quizás no es una buena aproximación de la realidad. Un automóvil, uno dice, oye, el automóvil, fuera de que pierda el IVA al sacarlo del concesionario porque las personas no son sujetos de IVA, después se depreciará lo mismo todos los años. De plano, el año pasado los autos se habrán depreciado más o menos. Menos. Hay gente que anduvo menos en auto, probablemente. Entonces tú dices, oye, quizás el auto se deprecia más o menos lo mismo por kilómetro. Y eso pasa con los aviones. Entonces quizás tu depreciación no tiene que ser lineal con el tiempo, tiene que ser lineal con la cantidad producida. En ese caso, los kilómetros recorridos. ¿Se entiende? Porque en el fondo hay una parte de la depreciación que viene por el tiempo, pero otra parte proviene del uso. En el fondo, si dejo el auto botado, igual se deprecia algo, pero se deprecia mucho menos que si tú lo estuvieras utilizando. ¿Entiendes? Entonces, entender de a dónde se gesta la depreciación es algo significativo. Entonces, como que uno está diciendo, oye, el costo del activo lo voy a llevar a gasto a través del tiempo. Eso sería la depreciación. ¿Se entiende? Entonces, solo por el paso del tiempo, como la obsolescencia, o por una combinación entre el uso y el paso del tiempo. ¿Sí? Entonces, fíjense. Si uno piensa que puede ocurrir por ambas razones, por ejemplo, los autos y los aviones, cómo estén utilizados, tú tendrías que quizás hacer una mezcla del método de depreciación. Esa es la parte compleja, digamos, que tú vas a tener que se deprecie por A o por B o por C razón. Y con estos ejemplos vamos a terminar. Tú podrías pensar lo siguiente. Accidente nuclear en Chernobyl. Tú tienes un terreno que quedó al lado de una explosión nuclear. ¿Pierde valor o no pierde valor? Sí. ¿Sí? ¿Se depreció, podríamos decir? ¿Qué creen? ¿Se depreció o no se depreció?
Se deterioró, perfecto. Vamos a hacer una distinción entre lo que es la depreciación. La depreciación es el gasto recurrente. Tú esperas que por sentarse en la silla se deprecie, por andar en búho, por andar en auto se deprecie el activo. Tú no esperas que te incendien el auto, que caiga un rayo y se queme esto, que explote una planta nuclear al lado tuyo. Eso, y piensen lo que veíamos al principio, porque lo más importante es el análisis. Tú dices, oye, ya explotó una planta nuclear. ¿Cuál es la probabilidad de que te explote de nuevo la planta? Nula. Entonces, como forma de ver el negocio, tú dices, ya está bien, perdí esto una vez, como las operaciones descontinuadas, pero no lo voy a estar perdiendo todos los años. En cambio, si tú utilizaras el activo, se pierde. Entonces tú decir, oye, este terreno no se depreció, se deterioró. Y ese concepto de deterioro es el que vamos a incluir la próxima clase. Porque en el fondo la depreciación es normal, es habitual que ocurra, el deterioro es anormal. Tú no esperas que te roben, que entren ratones y se coman la mercadería, que hay un cortocircuito, un incendio, etc. ¿Sí? ¿Todos claros y claras? Ha sido todo por hoy. Que estén súper bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao. No, profe, gracias. Sí. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao.